Buenos días, queridos estudiantes. Les voy a hacer una pequeña cápsula de la clase de matemática que vimos el día viernes 27 de noviembre para los alumnos que no se pudieron conectar. Con los demás estudiantes lo hicimos en forma sincrónica. El objetivo de la clase era el número 14, que dice identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas usando material concreto. Que el objetivo de la clase fue clasificar figuras en 2D bajo el criterio de sus lados. Esta clase la empezamos como siempre, como todas las clases, con la respiración consciente, que nos sirve para armonizar y relajar nuestro cuerpo y nuestra mente a través de ejercicios de respiración para que ellos puedan estar más tranquilos y más atentos. En esta oportunidad hicimos 5 ejercicios de respiración consciente. Iniciamos la clase recordando lo que eran las figuras 2D. En todo caso, los alumnos tenían el material en su mesa y se acordaban, por ejemplo, mostraban el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el círculo, a medida que yo le iba preguntando. Recordamos que la figura 2D, las características que tiene el cuadrado, 4 lados, el rectángulo, 4 lados, el triángulo, 3 lados y el círculo es diferente. Posteriormente dibujaron en su cuaderno un cuadrado, un triángulo, un círculo y un rectángulo. Yo pude ir observando cómo los estaban dibujando y me pude dar cuenta que identifican estas figuras geométricas. Posteriormente vieron esto en la pantalla, que tenían sus números, estaban las figuras geométricas, ¿cierto? Habían triángulos, rectángulos y cuadrados. Después tenían que completar acá las figuras que tienen 3 lados. ¿Qué números tenían? Entonces tenían que decirme los números que tenían las figuras que estaban acá. Completar. Después, las figuras que tienen 4 lados iguales, ¿cuáles eran? Y finalmente, las figuras que tienen 4 lados solamente. Ya. En las clases anteriores, yo les había dicho que tenían que recortar estos triángulos que venían en el texto. Ya los estudiantes los tenían recortados, así es que nos fuimos a trabajar en el texto del estudiante en el tomo número 2, en la página 69 y 70, que ya se las voy a mostrar. Ya dice figuras 2D. Forma figuras. Con las figuras que ellos tenían, bueno, primero describieron la lámina. Dijeron qué podían ver en la lámina. Algunos dijeron que veían casitas, que veían árboles, barcos, peces, cohetes, flores. Ya, después de observar la lámina y ver de cómo estaban constituidos estos elementos, por qué figuras geométricas estaban compuestos, sacaron su material, que justamente es el que está en esta hoja, y ellos tenían que formar alguna de estas figuras. Algunos eligieron el árbol, otros eligieron hacer el cohete, otros eligieron el barco. Yo les di tiempo ahí para que en su mesa lo fueran armando. Que hay un perrito también. ¿Ya? Ahí nos tomó bastante tiempo porque fueron con su material construyendo esto. También les dije que en la casa podían después continuar haciendo los otros porque tienen acá que tener tiempo para poder hacer cada una de estas figuras. Después hicimos estos ejercicios. Decía,
usa triángulos 5 para hacer esta figura. Después decía, forma las figuras A, B, C, D y E. O sea, con estos triángulos pueden formar esta figura, la A, la B, la C, la D y la E. En esta, por ejemplo, ¿cuántos triángulos usaron? Usaron 4 triángulos. Estas sí que las fueron haciendo de una por una, le iban haciendo en su mesa y yo se la iba mirando cómo le estaban quedando. Hicieron la A, hicieron la figura B con triángulo, hicieron la C, hicieron la... Aquí ya era más difícil, esta tenía un poco más de complejidad porque si ustedes se dan cuenta, ahí no está la línea en el centro que separa los triángulos. Entonces ellos tuvieron que hacerla solito, pensar cómo la podían hacer, esta figura y esta también. Les costó un poquito más porque acá no está separado la línea del triángulo, ¿cierto? Pero con tiempo la trataron de hacer. Y aquí nuevamente se pone un poquito más complejo porque dice usa triángulos y forma estas figuras. Aquí ya, si ustedes se dan cuenta, no tiene la rayita dentro donde separa el triángulo, entonces ellos tenían que pensar cómo hacerla. Pero con este material lo intentaron, trataron de hacerlo y después me lo mostraban cómo le estaba quedando. Bueno, ya después de formar las figuras, hicieron esto. Veían ahí cómo se formaban las figuras, respondieron. Y después aquí la pregunta número 5 decía, formas un cuadrado con 4 palitos, 4 bombillas, con 5 o con 3. Bueno, aquí les fue fácil, todos respondieron que con 4. La pregunta número 6 decía, ¿qué figura formas con las letras C? Con 3. ¿Qué se puede formar con la 3? Ya, ellos respondieron que un triángulo. Posteriormente seguimos trabajando en el texto, dibujaron acá una línea recta de un punto a otro punto y acá una línea recta también de un punto a otro punto. Ya, después que terminamos ahí, continuamos con este texto, que es el cuaderno de actividades, también del tomo 2, de sumo primero. Tenían que, la pregunta era por cuántos triángulos estaban formadas las figuras que están ahí. Trabajamos en esa página. Después seguimos con la número 37, acá a este lado. ¿Qué figuras forman? ¿Cuántos fósforos forman un cuadrado? ¿Con cuántos fósforos formas un triángulo? Trabajamos con este texto del cuaderno de actividades en la página 36, la página 37 y la página 38. Al finalizar la clase pudieron responder preguntas como ¿qué sucede si juntamos dos triángulos? ¿Qué sucede? ¿Qué se forma al juntar dos triángulos? ¿Cómo los tenemos que poner para formar un cuadrado? ¿Cómo los tenemos que ubicar? También respondieron lo que les había gustado más de la clase, lo que más les costó al formar las figuras. Respondieron también preguntas, por ejemplo, ¿cuál fue la de esta figura del paisaje la que más les costó y por qué? Y eso sería más o menos la clase que hicimos el viernes 27 de matemática. Yo espero que en el texto ellos puedan seguir trabajando en sus casas, porque este texto es muy bonito, tiene muchas actividades y el material es muy bueno para que ellos puedan ejercitar y también a la vez les va a servir para entretenerse. Van a aprender en forma entretenida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero estén muy bien, cuídense mucho
y hasta luego.